Y en esta mañana yo tengo un mensaje que quiero compartirle, algo que Dios ha estado hablando a mi corazón y que sin duda creo que es importante que cada uno de nosotros estemos conscientes de esto, de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Antes de que lo hable, me gustaría que pudiéramos ver un pequeño video de introducción. Quiero que usted esté bien pendiente. Tiene ahí la traducción, está en inglés, para que usted más o menos se vaya dando una idea de qué es lo que le quiero compartir en esta mañana y pueda estar atento a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Ok? ¿Le parece? ¿Sí? Sale. Vamos a ver el video, por favor. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ok. ¿Ya se dio usted una idea de lo que vamos a hablar en esta mañana? Este es un ejemplo muy simple, quizá pudiera parecernos, un ejemplo que diríamos, ay, qué chistoso, ¿no? Nos da mucha risa. Pero en realidad es algo que sucede en nuestras vidas todos los días. Y quiero que por favor me acompañe usted allí en su Biblia. Pueda abrir en el libro de Santiago, por favor.
Santiago capítulo 1. Usted quizá ya ha leído este pasaje, ya lo conoce, pero siempre es bueno poder estar pendientes y poder regresar y nuevamente estudiar y meditar en la palabra de Dios. Es algo que estaba pasando por mi cabeza y que al momento de leerlo, Dios me confrontó y me dijo, a ver, Ever, vamos a checar cómo estás en esta parte. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12 al versículo número 15, ¿ok? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta mañana reunidos, Señor, estando en casa también viendo esta transmisión, Padre. Señor, en esta hora yo quiero poner en tus manos este mensaje, que seas tú, Dios, hablando a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, Dios, y sobre todo, sé tú, Señor, usando mi vida, Padre, para poder hablar tu palabra, Dios. Que no sea yo, sino seas tú, Padre, hablando a tu iglesia y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Bien, pues veíamos en este video a unos niños, ¿no? Y si no alcanzaron a leer las letritas, a ellos les pusieron un bombón o un malvavisco, ¿no? Como los conocemos también. Y el reto, la prueba era que tenían que resistir a no comérselo. Se lo podrían comer, pero si aguantaban el tiempo que la maestra se salía, les iban a dar de premio otro extra. Y algunos de los niños sí resistieron. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Para estos niños era una tentación, un dulce. Pero hoy lo quiero aplicar a nuestras vidas. Nosotros ya en la vida adulta o a través de siendo jóvenes quizá, todos los días nos enfrentamos a tentaciones, todos los días. Y el ser discípulo o seguidor de Jesús o amigo de Jesús significa que queremos vivir como Él nos ha enseñado, como Él nos enseña y como el ejemplo que tenemos en Él, y resistir a la tentación que se nos pone todos los días. Y ojo, una tentación no es un pecado, ¿sí? No es pecado. Es el lugar donde diariamente usted y yo somos probados, todos los días. La tentación es el lugar donde usted y yo somos probados todos los días. Y yo no estoy aquí para decirle, no, somos tentados en esto, somos tentados en lo otro. Cada uno de nosotros sabemos y estamos conscientes cuáles son las tentaciones por las que somos probados, hombres y mujeres. Ambos, no únicamente la tentación es por parte de los varones, como quizás se pueda tener, ¿no? En mente de, no, pues es que los hombres somos más tentados. No, las mujeres también son tentadas. Y el día de hoy yo quiero compartirle de qué manera nosotros podemos enfrentar esta tentación, darle unos puntos que quizá pudieran ser de ayuda. No quiere decir que esto es la varita mágica y que con eso vamos a librar la tentación, pero son algunos puntos que quizá podrían ayudarle y que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros. Repito lo que les decía a un inicio, el ser seguidor de Jesús o amigo de Jesús, o si decimos que amamos a Jesús, nosotros tenemos que vivir como Él nos ha enseñado. No es sencillo, no es nada fácil, pero vamos a ver algunos puntos bastante prácticos que nos van a servir. Y el primer punto es que usted y yo seamos realistas. Debemos ser realistas al 100%.
¿En qué sentido? Nosotros identificamos cuáles son nuestras tentaciones. ¿Cuáles son aquellas tentaciones que nos ponen a nosotros a pensar, a temblar, a dudar de que si me quedo aquí, la voy a regar? Nosotros debemos ser realistas y no tratemos de espiritualizar las cosas. Si nosotros nos vamos aquí en el versículo número 13, que estábamos leyendo en Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿ni qué? Ni Él tienta a nadie. Ojo, Dios no nos va a tentar. Dios no nos va a tentar. Dios no va a hacer a que usted y yo estemos con este apuro, con esta sensación de que, con aquellas cosas en las que sabe el Señor que nosotros quizás somos débiles. Dios no nos va a tentar en ese sentido. Dios no nos va a tentar. Dios nunca nos tienta. Y tratemos de ser o seamos realistas. No espiritualicemos la tentación. Es cuestión humana. Cuando dice aquí, en el 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hemos leído o escuchamos esta palabra concupiscencia. ¿Sabe usted qué es concupiscencia? ¿Alguna vez lo ha buscado, lo ha investigado? Concupiscencia. Concupiscencia son aquellos deseos que son más terrenales, ¿sí? Deseos que van más allá, que quizá nosotros deseamos con muchas ganas, pero que van en contra de lo que Dios quiere para usted y para mí. A eso se refiere cuando habla aquí de cada uno es atraído y seducido de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a los deseos que cada uno tenemos. Estas tentaciones o la tentación, repito, es una cuestión humana. Es algo que está al interior de cada uno de nosotros, que es bastante sutil, ¿sí? Es muy sutil, es eficaz, pero que al final de cuentas nos lleva a una destrucción. Estamos pasando por un tiempo en el cual vemos muchas cosas en internet, en la televisión, y quiero dirigirme hacia los jóvenes. Estás tan expuesto, a la iglesia en general estamos tan expuestos a tantas cosas a través de un clic en el internet, a través de nuestro celular, al apretar un botón. Estamos tan expuestos a esta situación de estar encerrados en casa, quizá ya tenemos mayor libertad, pero ahorita nuevamente estamos como regresando otra vez a ese encierro, que nos han de exponer también de cierto punto lo que hay en nuestro interior. Aquellas cosas que no hemos expuesto delante de todos, pero que sin embargo existe en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos realistas, no tenemos que espiritualizar las tentaciones. Ay, Señor, me estás poniendo esta prueba. No, el Señor no te está poniendo esta prueba. Un ejemplo, encontramos un celular, ¿no? Y da la tentación de agarrarlo o no. Y nosotros podemos decir, es que el Señor me está tentando a que lo agarre, pero lo voy a cuidar para que nadie más se lo robe. Yo lo voy a cuidar. No, Dios no va a hacer eso con nosotros. Dios no nos va a tratar de ese punto. Dios lo que hace, sí, es ponernos a prueba, pero para formar nuestro carácter, pero no para ser tentados. Tenemos que reconocer nuestra tentación. Cada uno de nosotros sabemos en qué somos tentados o en qué áreas somos débiles de nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestra tentación y huir. Y Pablo se lo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Se lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, a un joven, ¿sí? A un joven que le dice, huye de las pasiones juveniles. Es decir, huye de aquellas cosas que te están tentando. Huye de aquello que te puede hacer caer y que puede destruir tu vida. Joven,
Señorita, si tú estás aquí, si tú me estás viendo a través de internet, tú conoces e identificas perfectamente cuáles son tus tentaciones. Varones, hombres casados, mujeres, damas casadas que están aquí, cada uno de nosotros debemos de aprender a identificar cuáles son las tentaciones que nos pueden llevar a la destrucción. Tenemos que reconocer la tentación y huir de ella, pero sobre todo, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿De qué me estás hablando, Ever? ¿Cómo? Hagamos lo que tenga que hacer. ¿Sí? Córtalo totalmente de tu vida. Cortemos totalmente, no juguemos al yo puedo y lo tengo controlado. Lo vimos en el video, ¿no? Hay veces hacemos con la tentación lo que veíamos con los chiquitos. Algunos agarran y se acercaban y olían el bombón, otros le empezaban a pellizcar. Y muchas veces así somos nosotros, con la tentación. Yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. No necesito de nada ni de nadie. Y ahí estamos, pellizcamos tantito, probamos, no pasó nada. No se ve, el bombón se veía casi intacto. ¿Sí vieron a los niños que fueron muy abusados? Le pellizcaban y después lo volteaban, entonces la parte que pellizcaron pues no se vio. Y muchas veces nosotros así somos como cristianos. Tenemos tentaciones y lo que hacemos es querer probar. Y le pellizcamos, no pasó nada. Del otro lado, otro pellizquito, probamos y no pasó nada. ¿Sabe? Es algo que debemos de pensar y se lo comparto porque es algo en lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. En aquellas cosas que quizá yo no había identificado como una tentación todavía, pero que sin embargo el Señor me las ha estado mostrando. Y van a decir, ¿cómo? Si tú nos estás compartiendo. Sí, discúlpenme, pero soy ser humano también. Y también enfrento tentaciones. Todos los días. Y si yo se lo estoy compartiendo es porque Dios me lo está mostrando también a mí. Y creo que es importante que como iglesia estemos conscientes y tengamos presente este tema de las tentaciones. Y no verlo como algo, pues es normal, ¿no? Sí es normal. Pero si nosotros lo dejamos con ese pensamiento de no pasa nada, las tentaciones nos van a llevar a la destrucción y pueden destruir nuestra vida. ¿Cuántos casos no hemos visto o no ha usted escuchado o ha conocido de alguien que una tentación, una canita al aire ha destruido matrimonios, ha destruido familias completamente? ¿Ha escuchado alguna vez de eso o nada más donde yo me muevo, en el círculo que yo me muevo? Creo que todos los días o la mayoría de nosotros hemos escuchado o hemos visto a alguien que por una tentación se dejó llevar y destruyó completamente su familia y su matrimonio. Y eso hace la tentación. ¿Cómo debemos enfrentarla? Número 1, seamos realistas. No la espiritualicemos. Tenemos que reconocer las tentaciones y huir de ellas. No hacernos los fuertes, no hacernos el yo sí puedo, no pasa nada, yo puedo hacerlo, para nada. Tenemos que cortar totalmente de nuestra vida esa tentación. Si nosotros sabemos que somos débiles, no sé, vamos a poner un ejemplo, en el chisme, ¿no? Soy débil y me encanta el chisme. ¿Qué debo hacer? Pues dejar de ser chismoso y si alguien viene y me cuenta algo, ¿sabes qué? Tengo que hacer, tengo que ir, no sé, a lavar los trastes, tengo que salir a caminar, a respirar y mocha, así de raíz. Tenemos que ser cortantes con eso. No podemos darnos el chance de tratar de probar y tratar de oleros, querer saborear. No, no podemos hacerlo. Porque de lo contrario, nos vamos alimentando
de aquello que sabemos nos puede hacer caer. Y al rato, el chisme que a mí me llegó, yo voy y lo cuento, pero ahora le aumento, ¿no? Ahora mi versión, lo que yo digo. Debemos de tener mucho cuidado. Y este es un ejemplo, quizá un poco burdo, usted pueda pensar, pero es algo que es real y algo que sucede todos los días en nuestras vidas. Debemos de ser realistas. Otra cosa que debemos de hacer y para enfrentar la tentación, usted y yo tenemos que ser responsables. Así es, responsables. No tratemos a nuestra carne como si fuera espiritual. Nuestra carne, nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza humana hay pecado. No tratemos de espiritualizarla. Yo todos los días pienso lo siguiente, y en alguna ocasión se lo compartía en el grupo de jóvenes. Todos los días que usted y yo nos levantamos, todos los días nuestra carne, es decir, nuestros deseos, todas aquellas cosas que no son agradables delante de Dios, vienen, se levantan y te dicen: buenos días, Ever, aquí está el deseo tal. Y lo mismo sucede en usted y en mí. Es por eso la importancia de todos los días venir delante de la presencia de Dios y poner todos aquellos deseos, todo lo que hay en mí, en las manos del Señor y decirle: Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, te la entrego. Sé tú quien me guíe en este día. Y no solamente en acciones, también nuestros pensamientos, nuestras palabras, todos los días, todos los días. ¿Sabe una cosa? Como dato o como algo personal que me gustaría compartirle. Por un tiempo yo estuve alejado de la iglesia, por algunos años. Y me olvidé de buscar la presencia de Dios y me olvidé de buscar a Dios, de orar, de leer la Biblia. Y Ever subía, Ever bajaba, venía. Y algo que tenía era que mi boquita me hervía como olla de frijoles, así. Me volví mal hablado como usted no se puede imaginar. Y esto, al momento en que yo regreso a los pies de Jesús y les pongo mi vida y se lo pongo en sus manos, y era una lucha de todos los días venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a controlar mi boca, ayúdame a controlar mis pensamientos, ayúdame a controlar mis acciones. ¿Sabe una cosa? Yo no me di cuenta ni supe qué día ya no volví a hablar de esa manera. Yo solamente sé que Dios actuó en mi vida y actuó en mí. Pero todo esto fue porque me hice responsable de lo que yo sabía que no era correcto delante de Dios. Y lo puse delante de Él. Y no traté de que mi carne la espiritualicé. No dije, bueno, si iba yo a decir una mala palabra, no tengo que decir esto. Lo voy a sustituir por otra palabra. No fue así. Porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer las cosas. Nadie puede hacerlo por sus propias fuerzas. Tenemos que ser responsables. En Gálatas 5:17 dice de la siguiente manera: porque ésta desea, hablando de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. ¿A qué? A la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¡Wow! Así o más claro. Dios nos está diciendo: la carne es contraria totalmente al espíritu. Si usted y yo no vamos todos los días delante de la presencia de Dios y nos ponemos en sus manos, la que va a ganar va a ser la carne.
Totalmente, totalmente. Todos los días es importante que usted y yo vengamos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. A mí en lo personal me gusta orar mejor por las mañanas o tener el tiempo de oración por la mañana. Antes de iniciar mi día, antes de levantarme, antes de agarrar el celular y checar las notificaciones que me llegaron del Facebook, del WhatsApp, siempre es bueno el que usted y yo busquemos la presencia de Dios. Le digamos, Señor, aquí estoy. Este día te pongo en tus manos todo lo que yo haga, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, cada una de las cosas que yo haga. A donde quiera que vaya, donde quiera que esté, aún dentro de mi hogar, dentro de mi casa, sé tú guiando mi vida. Sé tú guiando mi vida. Sabe, a las personas que estamos aquí y los que nos están viendo en casa, muchas veces tratamos de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque quizá aquí en la iglesia podemos dar una cara, podemos portarnos bien espirituales, podemos caminar, casi caminar flotando. Pero ¿sabe una cosa? Los de casa nos conocen perfectamente bien. En casa, mi mamá sabe perfectamente quién es Ever. Sabe perfectamente la manera en la que habla Ever. Sabe perfectamente la manera en la que se comporta Ever. Lo mismo para usted. En casa, sus hijos saben perfectamente quiénes son ustedes. Perfectamente cómo habla usted, perfectamente cómo se comporta usted. Y bueno, ese es otro tema también que se podría abordar. Pero sin embargo, yo quiero invitarle en esta mañana a que usted y yo podamos hacernos responsables asumiendo lo que nos dice aquí en Gálatas. Dice, porque lo que la carne desea es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella, y los dos se oponen entre sí, de modo que usted y yo no podemos hacer lo que queramos. Este versículo es tan claro. Nos está diciendo lo que le estoy compartiendo. Nuestra carne desea todo lo contrario al espíritu. Todo lo contrario. Sin embargo, la carne y el espíritu se contraponen. Pero no va a poder haber algo más si nosotros permitimos que nuestra carne sea la que domine, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos, si nosotros no tenemos un tiempo de intimidad con Dios. El venir aquí 45 minutos, una hora, no es suficiente para toda la semana. Si usted está aquí o usted nos está viendo en casa y es todo lo que sucede dentro de su vida cristiana y cree que es suficiente, déjeme decirle que no es así. No es suficiente. Lo que usted está escuchando ahorita le va a servir para aquí a las 12 de la noche del día domingo, 18 de julio. Para mañana es su responsabilidad buscar nuevamente a Dios, buscar su presencia, tener una búsqueda de Él. Porque lo que yo le estoy compartiendo ahorita para el día de mañana, quizá ya hasta se le olvidó, ¿no? O diga, bueno, hoy no aplica. Pues sí va a aplicar, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos aceptar que somos personas débiles. Aceptemos que somos personas débiles. En Corintios dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9. El poder de Dios es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando más somos débiles, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Dios se manifiesta en nuestra debilidad, pero siempre y cuando nosotros la llevemos delante de su presencia, cuando la llevemos delante de Él, es cuando el Señor se manifiesta allí. Nosotros no podemos darnos el lujo de, bueno, nada más
nada más tantito, una probadita nada más. No, no podemos hacerlo. ¿Alguna vez le ha sucedido que nada más por querer probar tantito la hemos regado o la ha regado? En lo personal sí, por darme la oportunidad de oler ese malvavisco, oler esa tentación, que al final de cuentas dices, Señor, perdóname porque te fallé, perdóname porque fui débil. Y no quiere decir que Dios no le va a perdonar, no quiere decir que Dios no le va a restaurar. Claro que sí, el amor de Dios es tan grande y tan infinito que nos perdona. Pero debemos de tener mucho, mucho cuidado. Cuando nosotros somos tentados y caemos, pueden suceder dos cosas en nuestra vida. Una, que tengamos remordimiento, y otra, que realmente haya arrepentimiento. Son dos cosas muy distintas, el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento, me siento mal en el momento, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, no puedo seguir así. Pero al otro día, vamos de nuevo. Y vuelve a suceder lo mismo. Y otra vez, Señor, te fallé, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Es muy diferente eso, que nos da ese remordimiento nada más y nos sentimos mal por un tiempo y dices, no, ya no lo vuelvo a hacer porque te fallé, Señor. A que si nosotros realmente tenemos un arrepentimiento, es cortar totalmente con eso, como se lo decía hace un momento, y dar un giro de 180 grados. Si le digo de 360, volvemos a caer al mismo lugar y tenemos remordimiento, no arrepentimiento. Giro de 180 grados y voy a caminar ahora hacia donde el Señor desea que yo vaya. Tomemos en cuenta esto para enfrentar la tentación. Número 1, siendo realistas. Seamos realistas. No espiritualicemos nuestra tentación. Reconozcamos nuestras tentaciones y hagamos lo que tengamos que hacer. Número 2, seamos responsables. No trate a su carne como si fuera espiritual. Aceptemos que somos personas débiles. Aceptemos que somos débiles y llevemos esta debilidad a manos del Señor. Todos los días, todos los días. Con un día que no vayamos delante de la presencia de Dios, no quiere decir que va a pasar algo drástico, pero sucede, hay algo que sucede, que nosotros rompemos esa relación. Incluso va a pasar que usted va a sentir algo extraño en su interior porque va a decir, hoy no recibí esa llenura de ti, Señor. Y tenemos que ir delante de su presencia. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer para luchar contra la tentación es siempre estar preparados. Siempre debemos estar preparados. ¿Qué quiere decir? Ser disciplinados. Aquí requiere totalmente una disciplina. ¿Cuántos días tienen que pasar para que se pueda llamar disciplina? ¿Alguien sabe? 21 días. Si usted va a, no sé, los deportistas, bueno, aquí hay alguien que conozco que es deportista. Si usted hace algún deporte, si usted, no sé, para levantarse temprano tiene una disciplina, tienen que pasar 21 días para que se haga una disciplina en nosotros. Si usted va en el día 15 y esos 15 días anteriores se venía levantando a las 6 de la mañana, para irse a correr, para ponerse a caminar, para leer su Biblia, para tener un tiempo de intimidad con Dios, pero en el día 16 se levanta usted a las 7 de la mañana, ¿qué cree? Que ya no es disciplina. ¿Por qué? Porque se cortó algo allí.
Algo sucedió que ya no podemos tener. Tendríamos que regresar nuevamente al día 1 para volver a iniciar. Después de esos 21 días se dice que ya es una disciplina. En una ocasión lo intenté, sí lo logré, pero después ya se me olvidó. El levantarme temprano para ir a caminar o a correr. Bueno, no a correr no, porque no me gusta correr. A caminar e irme a hacer ejercicio. Y se hizo una disciplina. Y fue un buen tiempo y fue cuando pude identificar, estoy siendo alguien disciplinado. Si hice esto, sé que puedo hacer otras cosas y puedo ser disciplinado. Y usted y yo necesitamos ser disciplinados en la búsqueda del Señor. Hoy quiero hacerle la invitación, hacerle ese reto, que a partir del día de mañana usted inicie a querer tener una disciplina, a estar siempre preparado, una relación íntima con Dios, todos los días. Y sabe, en los Salmos, en el Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, me encanta este versículo porque dice de la siguiente manera: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Imagínense usted esto, es lo único que persigo, dice el salmista: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Esta búsqueda constante, esta relación íntima con Dios, todos los días, el salmista dice aquí, es lo único que persigo. Hoy quiero invitarle a que este versículo lo podamos hacer propio y podamos decir, lo único que quiero perseguir es estar en tu presencia, Señor. Es estar en tu presencia, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. No solamente domingo, no únicamente domingo. Dice, todos los días para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y es lo que le decía en un principio. El buscar la presencia de Dios, el tener un tiempo de intimidad con Él todos los días, lo que hace es recrear nuestro espíritu, nuestro corazón. Hay veces que pasamos toda la semana sin buscar la presencia de Dios. Y llega viernes, sábado y anda todo uno así con el ánimo caído, ya anda uno arrastrando la cobija que ya no puede. Y le ha sucedido que viene a la iglesia en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la administración, en el tiempo de la palabra. Hay como un respiro en nuestro corazón. Pero sabe una cosa, no es suficiente, le repito, un solo día a la semana. El ser llenos del Espíritu Santo es todos los días. Todos los días. Ser llenos de Él. Nosotros somos como un auto. Como un auto. Todos los días necesitamos ser cargados, ¿no?, con esa gasolina que es el Espíritu Santo. Todos los días. ¿Qué pasa cuando nosotros llenamos el tanque del carro? Pues va, ¿no?, a todo dar. Pero cuando ya se está acabando, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? Pues chance y ahorita arranque otra vez, ¿no? No. Ni le ponemos agua para que siga. ¿Y con qué comparo esta agua? Hay veces queremos llenar eso con otras cosas y no podemos hacerlo. Todos los días tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Todos los días tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo. Tenemos que ser disciplinados, debemos de tener una relación íntima con Dios. Perseguir eso, estar todos los días en su presencia para que usted y yo seamos recreados, seamos refrescados. Y sabe una cosa, Dios siempre nos da
una salida para las tentaciones. No es de que, pues ahí resuélvelo tú solito, mijito. No. Dios nos da una salida. Y si me acompaña a la primera carta a los Corintios, por favor, en el capítulo 10, versículo 13. Dios también habla muy claro en este pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok. Dice de la siguiente manera, yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero usted puede seguirla ahí en su Biblia, en la versión que tiene. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedas resistir. A fin de que puedas resistir. Yo no le voy a decir ahorita cuál es la respuesta, ¿no? Porque las tentaciones son distintas en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando usted y yo estamos preparados, cuando estamos listos, cuando hemos sido llenos de la palabra, cuando hemos sido llenos de su Espíritu Santo, todos los días, y se nos presenta una tentación, Dios inmediatamente nos va a dar una respuesta de acuerdo a la situación que estemos. Dios nos las va a dar y nos va a dar esa salida. Y Dios no nos va a dar una tentación más allá de la que no podamos soportar. Si nosotros pensamos, es que la tentación que el Señor me ha puesto enfrente es más grande que yo. No. Una tentación es más allá de la que nosotros no podamos aguantar. ¿Cómo debemos enfrentar la tentación? Número 1, siendo realistas. Número 2, siendo responsables. Número 3, siempre estando preparados. Y número 4, aprendamos a cambiar nuestro enfoque. Cambiemos nuestro enfoque. En Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, dice de la siguiente manera: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, la que se despierta todos los días con usted, nada bueno habita. Se lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, Romanos 7, 18 y 19. Nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos que aprender a cambiar nuestro enfoque. No andemos solos por la vida. No andemos solos por la vida. Debemos estar dispuestos a que nos digan y no que nos vean demasiado espirituales. Muchas veces nos conformamos con que, ay, es que te ves bien espiritual. No, no es que me vea espiritual. Es que estoy tratando de caminar como Dios quiere que vaya yo, como Dios quiere que yo camine, agradándole solo a Él. Debemos ocuparnos. Ocupémonos. No podemos estar distraídos, no podemos darnos tiempos de tanta ociosidad. No podemos estarnos quietos y seamos prácticos. Si ya sabemos en qué estamos siendo tentados, sé práctico. No vayas, no veas, no estés, no hables, no escuches de aquello que sabes que te va a hacer caer. Un ejemplo así rápido ya para terminar. El hijo de un pastor, él nos hablaba y nos decía: mi hijo todas las noches, antes de irse a dormir, él va y me entrega su celular y me dice: ten papá, aquí está mi celular. Le estoy hablando de un chico en ese entonces de 16, 15 años aproximadamente. El
el hijo de este pastor, sabía cuál era su debilidad. Sabía que el tener este aparatito tan pequeño le podía hacer caer. Y no fue que este pastor se lo pide y le dijera, oye, ¿me tienes que traer? No. Y eso es algo que a él le sorprendía y nos lo decía con asombro. Yo estoy tan agradecido con el Señor porque de mi propio hijo, de él mismo, salió el ten papá, te entrego mi celular. Antes de irme a dormir, antes de ya acostarme, todos los días. Y si él no estaba en casa, se lo ponía junto a la cama en su buró. Y no era necesario que papá le pidiera el celular o que papá le dijera, tienes que regresarlo. No. Este joven por sí mismo, porque él sabía lo que le podía hacer caer, pero sobre todo, este joven estaba siendo práctico. No necesitaba otra cosa, no necesitaba el que, ya sé, mejor voy a bloquear, o mejor, no, fue práctico. Dijo, ten papá, aquí está mi celular, sé que me puede hacer caer, aquí está. Seamos prácticos. Joven, sé práctico. Si tú sabes y conoces qué te puede hacer caer, sé práctico. No busques pretextos, no culpes a nadie, no culpes al Señor, no culpes a tu papá, no culpes a tu mamá, a nadie, sé práctico. Y este mensaje sé que quizá podría ser sonado o muy dirigido para los jóvenes, pero cada uno de nosotros, los que ya somos un poco más arriba de los jóvenes, ¿verdad? Debemos de tomarlo en cuenta, porque todos somos tentados, todos. Ya vimos que desde los peques, pero también los adultos. Y Dios está buscando una generación que se juegue el todo por el todo. El no dar un solo chance a que Satanás se robe tu vida. Dios está buscando una generación que se juegue todo por el todo. Todos somos tentados, pero es decisión de usted y de mí permitirnos caer en las tentaciones. Si damos permiso a que esa tentación abra puerta al pecado. Algo que me enseñaba en una ocasión la esposa del pastor, me decía, cada vez que viene una tentación, viene primero aquí, a la mente. Luego, ¿a dónde cree que se va? Al corazón. Y de aquí, a la acción. Ojo, cuidemos lo que viene aquí, porque si se va aquí a nuestro corazón, nos va a llevar a pecar. Y si usted y yo estamos aquí porque queremos vivir como Dios quiere, yo quiero invitarle a que pueda decirle, Señor, aquí está. Yo no sé cómo se encuentra usted el día de hoy. No sé cuál sea su tentación o cuáles sean las tentaciones. O yo no sé si a partir del día de mañana, el trabajo, en la casa, donde quiera que vayamos, se nos vaya a presentar una tentación. Pero lo que yo quiero invitarle es que usted esté preparado, esté listo y pueda decirle, Señor, solamente en ti confío.